privilegiar los temas económicos. En el plan de gobierno que se presentó hace 6 años y del cual participamos todos los que estamos en esta mesa, alrededor de la mesa, de una u otra forma en su elaboración, se plantearon 2 grandes ejes. Por una parte, las transformaciones de lo que se llamó la revolución agroalimentaria. Eso no se ha hecho. Hay un déficit tremendo en eso. Se han hecho algunos avances, pero la revolución agroalimentaria no está realizada. Y por lo tanto, en este periodo del presidente Correa, en el tercer periodo, debe cumplirse con eso. El otro eje es también económico, porque tú decías muy bien, se están discutiendo muchas cuestiones políticas. Por ejemplo, hoy día un diario capitalino privilegia un debate en si tenemos presidencialismo o superpresidencialismo. A mí me parece absolutamente, realmente nimio ese debate. No hay Estado, no hay país que haya avanzado si no hay un fuerte presidencialismo que impulse la economía. ¿Por qué? Porque el Estado es el poder de controlar la economía. Y cuando se quiere cambiar la economía, la sociedad, se debe tener un poder suficientemente robusto para implementar esos cambios. Entonces hay otro eje, decía, que es lo que también estuvo en el plan de gobierno, es el cambio de la matriz productiva. Y si nosotros miramos, nuestro país sigue siendo un país extractivista de materias primas para exportarlas y llevarlas a Pajaraca. Entonces nosotros tenemos 103 años o más de producción de crudo y seguimos cometiendo el crimen de exportar crudo. No tenemos suficientes refinerías inclusive para tener derivados elementales del petróleo. Y obviamente, al lado de la gran refinería del Pacífico, estamos esperando también que se construya una gran petroquímica para no seguir importando 5.000 productos. No tenemos siderúrgica. El país no produce acero, hierro. Si queremos implementar un programa de vivienda, ¿de dónde vamos a hacerlo? No hay hierro, tampoco hay cemento suficiente en el país. Las fábricas de cemento son absolutamente inocuas, no producen lo suficiente. No tenemos, por lo tanto, tampoco, inclusive no tenemos papel en el país. O sea, somos un país que tiene sílice en Napo, pero no produce papel. Todo lo importamos de Colombia, de Australia, de Estados Unidos, de Chile, etc. Tampoco tenemos vidrio, ¿sí? No tenemos vidrio. Todo el vidrio se lo importa. El que tenemos sobre esta mesa, el de las casas. Entonces, hay una industrialización, no, es que yo no hablo de industrialización, aquí hay un fenómeno de instalación de industria, como es la industria automotriz, que tiene 37 años, y cuando se hizo la ley para fomentarla, se dijo que en 15 años ya debería el Ecuador producir todo el automóvil, pero seguimos importando de algunos países, seguimos importando el chasis, en los motores. Es decir, no tenemos fabricación de máquinas. Tenemos una economía chiquita, una economía... Pero hay economías chiquitas, como la de Corea. Corea del Sur era un país pequeño, pero muchas veces más pobre que el Ecuador, pero ahora es una potencia industrial. Entonces, yo pienso que el país se han hecho cambios, y cuando se hacen cambios en la economía, en la sociedad, en la política, y ojo, la estrategia del presidente Correa, la ha dicho públicamente desde el gobierno, y la dijimos todos los que estamos en esta mesa, porque ese fue el objeto de la transformación, tomar al gobierno como una parte del Estado para transformar el Estado. Incluso Correa dice, el Estado burgués, queremos transformarlo en un Estado popular. Bien, pueda que metodológicamente podamos discutir eso, pero aquí no. Entonces, esa es la transformación que se busca. Y para buscar eso, justamente, se incursionó en el desarrollo de una plataforma de infraestructura. Hay una revolución vial. Yo he recorrido ya 17 provincias en mi campaña, físicamente, y por tierra, obviamente por tierra. Bueno, a mí me vuelve a sorprender el desarrollo vial. Se ha hecho muchas cosas. Vamos a ir a eso, Rafael. Sí, pero quisiera dar la oportunidad a todos. Claro, entonces ahí este planteamiento pero que lo vamos a... la idea simplemente es que los cambios que se han hecho generan otros cambios y otros problemas. Obligan otros y luego surgen otros problemas. Porque hay cambios que se han hecho. Por favor, Gustavo. En parte es así. En parte lo que tú dices es así. Hay temas que no se debaten en una campaña demasiado corta. Creo que vamos hacia futuro a tener que reformar la ley para que las campañas puedan durar al menos 3 meses y los candidatos puedan expresar sus ideas. Creo que ese es un problema.
acceso a los medios de comunicación para expresar las propuestas. Y eso también limita. Y temas que sí, son de fondo y que no están tratados. El uno es el tema de la democracia, que no lo tomaste en cuenta y es un tema central, porque tiene que ver con la división de funciones del Estado, tiene que ver con el fracaso del quinto poder. Fracaso, porque el quinto poder no es el poder ciudadano, es el poder de concursos, de méritos, que incluso si suponiendo que estuvieran bien hechos, no es poder ciudadano eso es concurso de méritos, es otra cosa. Si se quería un poder ciudadano había que darle poder al pueblo directamente y no se lo dio. La participación ciudadana quedó en el discurso. El país que queríamos quedó en el discurso. En los hechos no hay ningún nivel de participación. Y en la política económica, el gobierno nacional tiene un fracaso. Claro, uno puede decir, en política vial hay avances. Desde luego que hay avances en política vial. Que en política de creación de energía eléctrica, las hidroeléctricas, hay avances. También es verdad que hay avances. ¿Dónde no hay avances? En el cambio del modelo económico. En ir hacia un modelo productivo que genere empleo, ahí no hay cambios. Imagínense ustedes ecuatorianos, 120.000 millones de dólares de ingresos en 6 años. Parte de eso es producto del boom petrolero, boom de precios del petróleo. ¿Dónde está la inversión en producción? ¿Sabes cuánto es la inversión? 2.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el 2% del ingreso ha ido a inversión. ¿Cuál es la estructura productiva del país? ¿Y a dónde se ha ido ese otro...? Carreteras, hidroeléctricas, algo en salud, bonos... ¿Pero eso es etcétera. inversión? Sí, pero no es inversión productiva. Tú no sales de la pobreza estructuralmente si no haces inversión productiva. Tenemos 2.200.000 unidades de producción en el Ecuador. Agropecuarias, industriales, artesanales, turísticas, de servicios y de comercio. Lo coherente en ese programa al que hacía referencia Rafael Quintero me refiero, porque el otro Rafael ya hace rato que dejó de hacer referencia a ese programa. Resulta que en ese programa el objetivo central del modelo económico era darle un viraje del modelo rentista a un modelo productivo. Y para eso había que invertir, según ese programa, al menos el 12% de los ingresos anuales. Es decir, había que invertir 15.000 millones de los 100, al menos, dice el programa. ¿Qué hubiese pasado en el Ecuador si metías 15.000 millones de dólares a la producción y que privilegies la producción que incorpore valor agregado, como dice el programa? El programa dice una cosa increíble, dice 2% de tasa de interés para todo proyecto que implique valor agregado. En la realidad, ¿cuánto se entregó en crédito para todo proyecto que implique valor agregado? Es lo que dice... ¿Sabe cuánto se entregó? Cero. Nada. Es decir, es un programa que no se cumplió. Por eso nosotros decimos, el país que queremos, ahora sí con Alberto Acosta, con la unidad de las izquierdas, porque ese programa es indispensable para sacar al país de la pobreza y del subdesarrollo. Desde luego que sí, que no es solo la inversión productiva, hay que hacer una inversión en infraestructura. Y ahí creo que sí, que hay una inversión que hay que reconocer importante, pero no es suficiente para lograr el desarrollo. Esos son los temas que no se debatieron en el campo de la política. ¿Y eso por qué se produjo? Que no están aún, y que hay que meterlos en estos 15 días de debate. ¿Eso se produjo por qué? ¿Por una ineficiencia, por una falta de definición, en fin, o porque ideológicamente yo creo no que hay un estaba viraje estratégico del presidente a partir del 2009, un viraje estratégico. Ok, Rafael. El programa dejó de cumplirse, así de simple. Por favor, comentar esto y enseguida vamos con los otros temas. Ya les doy la palabra. El tema que plantea Gustavo tiene una base, pero una transformación en un país necesita de un consenso previo. Y el consenso hoy en día es que los cambios se deben seguir haciendo en el contexto de reformas, por la vía pacífica, consensuada, en el espíritu de Montecristi. Montecristi produjo una constitución de lo más democrática. 500.000 personas fueron más o menos a Montecristi. Estuvimos ahí, yo fui asesor 8 meses de la asamblea. Luego, las 12 mesas fueron a todas las provincias. Luego, 82% de la población en el referéndum aprobó la Constitución, la más democrática. 9 millones de ejemplares publicados, traducida al shuar y al quichua. ¿Y qué es lo que tenemos? Nosotros vemos que los mandatos de la Constitución, muchos de ellos, ley de aguas, ley de tierra, de comunicación, de cultura, no se y los mandatos derivados de la consulta popular del 7 de mayo no han sido, del 2011, no han sido cumplidos. Es decir, la asamblea que se va lleva una deuda consigo a cuestas, pero el pueblo dice, bueno, cumplan ahora esa deuda. Y los que queremos ir a la asamblea tenemos que vigilar que esa deuda se cumpla, indudablemente. Porque yo no estoy de acuerdo que a la oposición se le eche la culpa, porque es lo más fácil, es el otro es el que tiene la culpa. Yo pienso que ha faltado una autocrítica
para decir, sí, la oposición ha sido obstruccionista, filibustera, generalmente tiende a hacer escándalos, perder el tiempo. Puede ser que eso sea así, pero falta también la autocrítica de decir, bueno, se desmoronó el bloque mayoritario, muchos se fueron, otros se quedaron, otros no asistían a las reuniones para no dar quórum, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que planteamos es que hay que ir a la Asamblea con un espíritu vigilante. Como se sabe, este partido que yo represento, porque no soy solamente candidato, sino también presidente de un partido, adoptó una resolución el 22 de septiembre, apoyar la reelección del presidente Correa, porque tiene consenso, y ese consenso está en marcha. Jorge Escala y luego Paola y terminamos este bloque. Bueno, yo creo que hay que ir a recuperar capacidad de la Asamblea, y una de esas, precisamente, para reactivar el aparato productivo, apostándole a los pequeños y medianos productores, para hacer inversión en función de la riqueza que tiene nuestro país, tiene que recuperar la capacidad de fiscalización. Esta Asamblea Nacional que se ha quedado de años, 20 juicios políticos archivados, y sí nos deja dudas, indigna a veces escuchar, cuando, para poner un ejemplo, el Partido Socialista ha estado de presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces se dicen más de 8.000 trámites, pedidos y solicitudes, y se preguntan dónde están: en la gaveta del Corcho Cordero, alcahuete de la corrupción, y en la Comisión de Fiscalización. Entonces hay que ir, y vamos a llegar con una importante mayoría, con el propósito de que no se quede en la impunidad estos actos de corrupción. Pero en lo fundamental, en el gobierno de la Unidad de las Izquierdas, vamos a inyectarle recursos a la agricultura. No es posible, Andrés, que de 500 millones de dólares que era el presupuesto para el sector agrícola 2010, al 2011 se le haya recortado a 211 millones de dólares, y están quebrados los maiceros, no se les reconoce el precio justo, no hay crédito, reclaman agua. ¿Y cuánto destina Correa para la propaganda millonaria, para injuriar, calumniar? 300 millones de dólares, mucho más que para la inversión agrícola. Eso felizmente se terminará, porque el gobierno de la Unidad de la Izquierda recuperará estos recursos y vamos a entregarle el crédito a largo tiempo bajo interés. Hay que eliminar estos impuestos para llegar con los insumos a los campesinos. Hay que llegar no solamente con el crédito, la asistencia técnica, asegurarle el mercado. Hay que asegurar precios justos. Para eso hay que sentar las bases. La ley de tierra que esta Asamblea Nacional le negó al pueblo ecuatoriano en general, para el buen vivir, vamos a destrabar, vamos a desbloquear, porque los principales, los que han bloqueado todo este proyectos de ley para el buen vivir, ha sido Alianza País y sus aliados, como son los independientes. 350.000 hectáreas dijo, y fue el compromiso del gobierno, que iba a redistribuir la tierra, y no ha llegado ni siquiera a 3.000. Esa política de demagogia se terminará. Vamos con mayoría a la Asamblea y con el gobierno de la Unidad 15-18. Mire, Andrés, yo terminé la intervención anterior diciendo falta mucho por hacer, y nosotros reconocemos, y creo que el tema del cambio de la matriz productiva no solamente está en nuestro plan de gobierno, y la habla Rafael y la hablamos los candidatos. Creo que es una necesidad y es un compromiso de este proceso, pero no podemos desconocer que han habido avances precisamente para cambiar el modelo, y uno de esos avances fundamentales ha sido el cambio de la matriz energética, y no solamente estoy hablando de las centrales hidroeléctricas, que en ninguna parte del mundo se encuentra, como en el Ecuador, construyendo 8 centrales hidroeléctricas, en donde queremos no solamente verle a la energía como la posibilidad de acceso a luz, sino también de desarrollo. En segundo lugar, mire, es impensable que este país no haya tenido estudios sobre la refinería que tú planteas, Rafael. O sea, este país no tenía estudios de una nueva refinería. Vamos 2 años trabajando los estudios, estamos ya en el movimiento de tierras, no es que estamos con los brazos cruzados, queremos cambiar porque precisamente sabemos de la importancia del petróleo en el modelo y en la economía. Pero, o sea, yo ahí sí quiero decir, y le digo a Gustavo, que además tú acompañaste muchísimo el tema inicial de la renegociación de los contratos petroleros. No me digan que ahora la obra es por la plata que ha generado el petróleo y por la venta del barril del petróleo. Aquí lo que no queremos decir es el tema medular, el cambio que hicimos en la negociación de los contratos petroleros, gracias a que en Montecristi tuvimos mayoría. O sea, aquí hay que decirle a la gente, antes la plata del petróleo se iba afuera, hoy la plata del petróleo está sembrada en las carreteras
rutas que ha recorrido Rafael y el país entero en esta campaña, sino también están en las escuelas del milenio, en la plata que le hemos metido en salud. Esa es la verdad de el manejo petrolero. No es que aquí hay obra porque el petróleo nos ha dejado todos los recursos. No, aquí también hay un esfuerzo, y hay un esfuerzo importante, por ejemplo, en el tema tributario. Y yo ahí sí lamento muchísimo que un hombre de izquierda como Jorge reivindique una política de la derecha que es no impuestos. O sea, aquí hay un tema fundamental. A pesar de que tenemos un déficit todavía de 2%, porque en la región hay países que están cobrando el 16% en la renta tributaria y nosotros todavía tenemos un déficit, a pesar de que hemos logrado que en estos 5 años crezca el crecimiento tributario de este país al 700%. ¿Pero qué la posibilidad de más tributos? No, yo no anuncio más tributos. Digo que este cambio lo estamos construyendo, que lo estamos construyendo todos. Pero además, yo te escuché, Jorge, pero lo que yo quiero decir es que en este cambio de modelo hay un tema fundamental. Cuando conversamos con la gente en la calle, la gente dice, vea, no queremos que nos den nada. Queremos que nos generen empleo y que tengamos trabajo. ¿Cómo uno genera empleo y trabajo si no hay una fuerte inversión pública? O sea, lo que hemos logrado con ingresos petroleros por la renegociación de los contratos, lo que estamos logrando en la recaudación tributaria, que además es una política de justicia tributaria, porque ahora están pagando los que más tienen en este país, que antes no pagaban y que evadían, y que eso es lo que más les duele, se está revirtiendo en obra pública. Y la obra pública, Andrés, y la gente que nos escucha, la obra pública genera empleo. O sea, ¿cuántos ecuatorianos y ecuatorianas ahora tienen empleo? Pero por supuesto, esto no quiere decir que no haya desempleo y que no hayan 200,000 ecuatorianos en el desempleo, y que esa es la preocupación de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. ¿Cómo seguimos generando empleo? Okay. ¿Y cómo seguimos cambiando los temas de fondo? Y con esto cierro, Andrés, el tema de la educación. Hace un momento tú planteabas una serie de deficiencias. Si no tenemos conocimiento en este país, no vamos a poder generar industria, no vamos a generar propias condiciones. Por eso temas como la educación, la universidad del conocimiento, que son tan importantes para nosotros como las centrales hidroeléctricas o como la refinería, porque si no hay conocimiento, si no hay un cambio en el sistema educativo de este país, no vamos a tener resultados. Voy a la publicidad, enseguida retornamos, le debo la palabra a Gustavo Larrea. Quisiera un poco recoger lo que señaló Paola en términos del asunto de educación, el mejoramiento que hay en ese rubro, y también el tema tributario. Quizás entonces, Gustavo, usted quisiera intervenir sobre eso. ¿Cómo no, Andrés? En el tema educativo primero, creo que no aplicamos la Constitución. Bien decía Rafael, un avance histórico, y le insisto, Rafael Quintero, que si cree en la Constitución, parece. Claro que sí. y no el otro Rafael que dice que tiene exceso de derechos y exceso de garantías. Es decir, él se enteró que la Constitución que dijo que iba a durar 300 años tenía exceso de derechos y garantías recién ahora, no ahora, hace como 2 años que empieza a repetir esa idea. Esa Constitución plantea una educación adaptada a la realidad de cada cantón, a la realidad productiva, al ecosistema, a la cultura de ese cantón. ¿Qué pasa con el sistema educativo? Que en vez de fortalecer el proceso de diversificación del bachillerato, creado por Alfaro de paso, y consolidar una educación técnica a todo nivel, adaptada a la realidad cultural, en la lengua materna del sector al que va, adaptado al ecosistema y a su tradición productiva, tenemos un decreto que crea el bachillerato unificado, y de un plumazo, por decreto, violan la Constitución. De un plumazo. Con lo cual se uniforma todo. Sí, claro. Y resulta que el sueño de tener educación adaptada a la realidad de los 120,000 pescadores artesanales de costa que no tienen un solo colegio artesanal en pesquería, o de banano, café, cacao, etcétera, o de papa, de maíz, de lo que sea, no existe en el Ecuador. O de artesanía, turismo, textiles en Otavalo, etcétera, no existe. La educación media no sirve para el desarrollo, colapsó hace rato. Es decir, ningún ministro ha sido capaz de impulsar una reforma educativa de fondo. En el programa del cual fui parte de su elaboración, y en el programa de la Unidad planteamos exactamente lo mismo, lo que dice la Constitución, y resulta que ahí hay un grave problema en educación. Todavía no hay la reforma ansiada de educación, lo que hemos peleado desde nuestra juventud, no la hay. Al contrario, hay un retroceso, y lo explico claramente en el tema del bachillerato unificado. Y el segundo grave error, las izquierdas y los movimientos sociales luchamos por el libre ingreso como concepto, la posibilidad de que la juventud ingrese y que los ecuatorianos y el mundo tenga acceso a la educación, que la educación sea universal. Ese concepto fue planteado por todos los sectores progresistas de la humanidad, y se ganó esa pelea. Poco a poco se ganó en la década del 60-70 en el mundo. Autonomía, que las universidades no obedezcan a la política del régimen de turno. Resulta que igualmente se viola la Constitución. Ahora perdemos autonomía en las universidades, el libre ingreso se acabó,
Si tienes problemas, y puede ser que tengan en parte razón los analistas que dicen que gran parte del problema es que los bachilleres que ingresan a la universidad no están suficientemente capacitados. Entonces mejoremos el bachillerato, hagamos la reforma ahí, no cerremos el acceso al conocimiento. Al contrario, el conocimiento es un derecho universal de todos nosotros. Todos podemos y debemos acceder a la educación. Ese es un país Pero democrático. Pero Gustavo, esto significa una concepción ideológica del manejo. Una concepción, desde luego, un concepto hacia dónde vas, claro. Una idea de hacia dónde va el país. Esa idea donde se va el país. Esto que se ha diseñado durante estos años, ¿qué significa? Una concentración del poder, una forma de dominar pensamiento único de alguna manera. El pensamiento único, una visión autoritaria, una visión caudillista del poder. Desde luego que sí, eso es lo que estamos viviendo con el otro Rafael. Eso estamos viendo, el reyesito, que cree que aquí él manda sobre todo el pensamiento de todos, incluso no respeta ni el pensamiento de sus propios colegas. Déjame terminar el impuesto. Los impuestos. Claro. Pero es que yo quiero un contrapunto sobre el tema de educación, rápidamente. Mire, decirle que es muy fácil hacer teoría de la educación, pero otra cosa es ponerlo en la práctica. Entre el 2006 y el 2011 hemos invertido 8 veces más en educación. Y esos son los cambios que estamos haciendo. Posiblemente en este nuevo modelo que estamos proponiendo, que no solamente topa el sistema universitario, sino la educación básica, la educación media y también la educación inicial de nuestros niños menores de 5 años, haya inconvenientes. Nosotros no vamos a desconocer. Por ejemplo, yo le digo, particularmente me preocupa el tema del acceso a la universidad. Pero eso no significa que no puedas reconocer todo lo que se ha hecho en educación. Eso es más que como por decirle 2.000 jóvenes estudiando fuera del país que no están de migrantes, están en las mejores universidades del mundo. Yo le comentaba el otro día en el programa suyo la alegría enorme que sentí en un barrio del sur de Quito, en la Argelia, cuando una profesora se para y nos dice: estoy contenta porque hoy una alumna de este barrio está estudiando en la Universidad de Kansas su doctorado. O como por ejemplo, cuando converso con una señora en el mercado de las Cuadras que me dice que está en Chillo Gallo, también para la gente que no sabe, nos dice: vea, yo antes tenía 4 hijos. De los 4 hijos, solo 2 iban a la escuela, porque para mí, que soy vendedora, $100 al ingreso del año era mucha plata, y hoy mis 4 hijos están en la escuela. Entonces creo que esos son cambios que están a la vista, que hay que mejorar, por supuesto. Gustavo, sí, un comentario sobre esto y luego vamos a minutos. Sí, en el tema educativo, lo que hay es un retroceso, no hay un avance. No desconozco que haya inversión, pero no hay cambios sustantivos, sustanciales, es un problema de concepto, de orientación. Paola lo dice con claridad, hay 2.000 jóvenes estudiando afuera, en vez de haber invertido esos millones de dólares en mejorar la calidad de la educación adentro. Es decir, ahí hay un problema de concepción. Los venezolanos hace rato, y no digo el gobierno de Chávez, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, no solo generó 2.000 becas, sino 40.000 becas. ¿Cuántos regresaron a Venezuela? 4.000. Es decir, no solucionas el problema si no generas capacidades propias, académicas, científicas. Y en ese sentido hay una discrepancia de fondo, que no es un problema de que me caiga bien o mal, es un problema conceptual, de visión de país. Y en el tema tributario igual. Rapidito para que los con Carlos Marx, a quien le estimo incluso, hablo del Carrasco, no del otro, y con Carlitos Marx, Carrasco. Resulta que Carlos Marx se hizo neoliberal, que cree que los impuestos deben ser al consumo, a la propiedad, en el caso en una sociedad donde tenemos... ¿Cuántas unidades de producción agropecuaria hay en el Ecuador? ¿Se recuerdan ustedes? 1.100.000. Esos son los propietarios. Esta es una ciudad de productores y propietarios. Aquí hubo reforma agraria. Resulta que le esclavas el impuesto a la tierra. 2 veces. 2 veces, el impuesto vía gobierno central y el impuesto municipal. Eso no puede ser. El impuesto tiene que ser a la renta, a las ganancias. No se puede poner impuesto porque eso, al proceso productivo, sí, porque te encarece el producto. A las herramientas de alguna manera, claro. Igual en el caso del impuesto al valor agregado, que no es sino un impuesto a los ingresos del ciudadano, no es un impuesto redistributivo, ni mucho menos. Yo estoy de acuerdo con los impuestos redistributivos. Estoy de acuerdo con el impuesto a la renta. Gradual, el que más gana, más paga. Ese concepto debe ser claro en una legislación, y está además en la Constitución absolutamente claro. Ese es el tipo de impuestos que hay que imponer. Gracias, Gustavo. Vamos entonces, Rafael y Jorge, sobre los temas planteados, educación, tributos o algunos que se hayan quedado ahí. A ver. Bueno, yo quisiera en primer lugar repetir lo que en toda mi campaña he estado diciendo. La Constitución ordena que vayamos a legislar y a fiscalizar. Rafael Quintero irá a la Asamblea a fiscalizar a cualquier funcionario público que en el ejercicio de su cargo, de su poder, se exceda
en ese ejercicio o abuse de ese ejercicio. Venga él Rafael, de donde venga. En esa propuesta que me parece muy válida, usted va a analizar casos de corrupción que se han registrado durante estos últimos tiempos. Todo lo que se yo le menciono el tema de Dusac, el tema de Pedro Delgado, el tema de la narcovalija, cualquiera de esos asuntos. Todo, absolutamente todo. Hemos hablado justamente con la presidenta de la Comisión de Fiscalización para que en ningún caso se archive con el voto de ella, porque ella no hace mayoría, cualquier caso de los mencionados, de tal manera que esa es la posición de nuestro partido. Nuestro partido obviamente no ha tenido como partido la presidencia de esa comisión. ¿Sí? ¿Y Silvia Salgado? Ella es miembro del partido, pero no representa. No, ella es miembro del partido, porque fue electa, como sabemos, en una alianza con la 35. Una de las razones por las cuales, para evitar estas ambigüedades, el Partido Socialista el 22 de septiembre del año pasado resolvió salir solo con sus propias listas y hemos inscrito en 6 provincias amazónicas, la totalidad, nuestras listas 17, en las 7 provincias de la costa, en 8 de las 10 de la sierra, en Galápagos, lista 17, la Asamblea Nacional, vamos con la lista 17, en Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia y Oceanía, y tenemos también un arreglo electoral para el Parlamento andino, es decir, con los distritos, 4 en Pichincha, 4 en Guayas y 2 en Maraví, el partido está con sus listas 17 en 32 de los 35 distritos, es decir, queremos tener una presencia como autor autónomo, como autor independiente, para tener el pleno derecho de ir a la Asamblea en esa calidad a vigilar que se cumplan estos 2 grandes ejes de los cuales hablé, la revolución agroalimentaria y el cambio de la matriz productiva, pero apoyando este cambio. Mire, yo creo que el correísmo se niega a hablar de resultados en educación. Yo fui redactor de todo el articulado de la educación en Montecristi y consagramos las banderas fundamentales, no solamente el movimiento estudiantil de los pueblos del Ecuador que reclaman educación de calidad, libre ingreso y también inversión en la educación. Mire usted, la Universidad Central, 9 millones de recorte presupuestario y Correa le da palo. Por eso es que los jóvenes no pueden ingresar. Desprestigia a las universidades, la Universidad de Guayaquil, 7 millones de dólares de recorte presupuestario. La Universidad de la SUAY, 28 millones de dólares porque no entrega la asignación para la gratuidad de la enseñanza. En esas condiciones no puede haber calidad, doble discurso, doble moral. Ve usted 2.000 becas, pero son 80.000 hijos de pueblo que no pudieron ingresar a la universidad. ¿Cuánto se debe entregar? Por lo menos para generar conocimiento, ciencia, investigación. La UNESCO dice por lo menos el 1%, y este es el gobierno que entrega el 0.13% del Producto Interno Bruto. Se ha quedado de año. ¿Cuántas escuelas del milenio en 6 años? Solamente, 13 escuelas, ni una por provincia. ¿Cuántos se educan? 0.02%. Nosotros vamos a triplicar en menos de 4 años. Vamos a recuperar el petróleo, se terminará y se sancionará a los vendepatrias, a los que siguen con la política del saqueo. Ve usted 89 millones de barriles de petróleo a la China vendiéndole a $15 el barril, si se lo vende solo en $90, algo más o alrededor de 10.000 millones de dólares, basta para meterle la mano, evitar seguirle metiendo la mano al bolsillo y invertir en infraestructura hospitalaria y en infraestructura educativa, y en los 4 años todas las escuelas tienen que estar rehabilitadas y tendríamos 3 veces más escuelas del milenio. Vea, si el MPD no hubiera hecho el juicio político al ministro Vallejo, todavía correístas y comensales estuvieran aplaudiendo el hecho que el Ecuador es patria libre de analfabetismo. ¡Qué ridículo! Y con el voto de Silvia Salgado, porque eran 5 y 5, ella define, era la posibilidad de castigar y mandar a la cárcel, porque ¿cuántos se llevaron por vender la idea de que el Ecuador era libre de analfabetismo? Está certificado en el juicio político. Entre el 2007 y el 2010, 98 millones de dólares. Hoy deberíamos tener el 4% de la tasa de analfabetismo y estamos en el 6.8%. Igual o casi cuando llegó Correa, 7%. Pero se llevaron la plata y lo premiaron designándolo embajador en Colombia. Los que se llevaron los dineros del Estado, del pueblo ecuatoriano, en el gobierno de la Unidad 1518 con Alberto Acosta y la mayoría parlamentaria que vamos a tener, no va a haber perdón ni olvido. Cárcel y tendrán que pagar hasta con su bienes. Ahora, si usted quiere comentar algo, y el tema de corrupción me parece que puede ser tratado en los próximos minutos. A ver. De acuerdo. Primero decir que me parece que los
pájaros tiran a las escopetas. Creo que, o sea, el fracaso de la universidad, el fracaso de la educación media precisamente tiene nombre y apellido, Jorge. O sea, a nosotros nos ha costado reestructurar el tema educativo después de lo que ha sido la UNE, el Movimiento Popular Democrático en el sistema educativo. Y yo lamento, no hemos necesitado tener ministro de Educación para hacer lo que han hecho. Tuvieron 40 años la Universidad Central con un solo rector, y ese es el resultado que hemos tenido. O sea, yo reconozco, posiblemente no hemos hecho todo, pero la voluntad política de cambiar. ¿Cuánto hemos incrementado, por ejemplo, en la matrícula a la educación pública gratuita entre el 2006 y el 2011? 5 puntos. Y si revisamos el ingreso de los jóvenes afroecuatorianos y de los jóvenes indígenas, bordea casi los 22 puntos de aumento. Entonces, esos son los cambios que estamos haciendo en educación. Y el tema de corrupción que topan, y yo quiero señalar, obviamente en un proceso de cambio como el que estamos viviendo, en una revolución como la que estamos viviendo, posiblemente no le estamos haciendo entre ángeles. Y hay sin duda malos elementos que lastimosamente no han respondido a la confianza del presidente, pero sobre todo a la confianza de la gente. Pero creo que el error sería quedarse callados como antes pasaba, Andrés. Lo que nosotros hemos hecho es denunciar, y lo hemos denunciado públicamente. ¿Cuándo ha visto pues usted pero un presidente? Homenaje, por ejemplo, al primo del presidente, no es que se han quedado callados. Mire, han Andrés, adherido más. Mire, Andrés, ¿cuándo ha visto usted un presidente de la República que condene a su hermano? Que retire a su hermano, que retire a su primo, posiblemente temas duros en lo personal y en lo familiar para el presidente de la República, pero que le quede la certeza a la gente, que ni los primos, ni los hermanos, ni los compadres en este gobierno de la Revolución Ciudadana van a ser tapados como pasaba en los otros gobiernos. Gustavo, vamos a dar todos para hablar de esto. Creo que uno de los graves problemas que existe es la falta de transparencia en la gestión pública. La contratación de emergencia abre la ventana a la corrupción. Si es que declaramos todo concurso de emergencia y declaramos que la vialidad está en emergencia, la salud, la educación, todo está en emergencia, la contratación pública pierde la transparencia. Y creo que ahí hay un grave problema que habrá que investigar a fondo. Ese es un problema. Otro problema, la fiscalización. ¿Qué fiscalizas? ¿Qué es el concepto de fiscalización? Porque a veces se confunde la fiscalización con juicio penal o juicio civil. No, es un juicio político. Para ese juicio político tienes dos instrumentos: la Constitución de la República, en lo que la Constitución señala en cuanto a la política respectiva de un secretario de Estado, educación, salud, seguridad, etc. Y el programa de gobierno. Lo que debe sancionar es si cumplieron o no lo que propusieron. Y resulta que esa evaluación no se hace en el país. Tenemos casi 4 años sin fiscalización. El gobierno no ha tenido un contrapeso fiscalizador. Una democracia se sustenta en que el Ejecutivo rinde cuentas a quién, a la ciudadanía, y rinde cuentas a través de quién, del Parlamento. Bueno, y estas intervenciones del presidente de los sábados, ¿no es una forma de rendir cuenta? Eso es una forma de propaganda, pero no está rindiendo cuentas, está informando de lo que hace en algunos casos o haciendo propaganda de lo que hace. ¿Y el juicio político le corresponde al Parlamento? Le corresponde al Parlamento llevar a los ministros de Estado a que informen cómo va la política en tal o cual área, educación, salud. ¿Qué hubiese pasado si habría la posibilidad de evaluar la política de salud pública con madurez, seriedad, sin persecución? Que tú podrías decir en la política de salud pública, se aumentó la inversión en salud curativa. Y es clarísimo que es cierto. Ves los montos y es cierto. Ves la infraestructura y es cierto. Ves la cantidad de pacientes atendidos y es cierto. Pero en cambio, ¿qué pasa en la salud preventiva y curativa básica? Que hay un problema grave en los centros y subcentros de salud porque no se invirtió ahí. ¿Qué pasa en el número de enfermos que es creciente? Para tener una idea, en el año 2006 se atendían 6 millones de ecuatorianos en el sistema de salud público. Hoy se atienden 36 millones. El problema es que se siguen enfermando. Ese es el problema. Que ahora tienes mayor cobertura para atender, pero no has atendido un elemento clave. Y para eso sirve el juicio político, para corregir eso, para... que es salud preventiva básica, que no es más que alimentación y agua de calidad, y saneamiento ambiental donde no se ha invertido. Entonces tú podrías evaluar, te estoy poniendo un ejemplo claro en la política, podrías evaluar la política de salud y decir, estos correctivos son, pero para eso requieres un Estado serio, y democrático, un presidente serio, con un parlamento serio, que entiendan que puedes incluso corregir políticas y decir, aquí hay problemas y corrijamos esta política. Y desde una visión democrática, no desde el punto de vista es bueno que se difunda eso, que se conozca eso para poder resolver. Claro. Porque te permitiría a ti evaluar la política educativa, de salud, hacer correctivos, actuar como nación, y si no actuar como que entre todos somos enemigos.
Es decir, las autoridades del Estado, sean legislativo, ejecutivo, tienen que actuar en función de una Constitución, que es un mandato para todos los ecuatorianos, no solo para las autoridades y dignidades. Entonces ahí tiene sentido. Mientras eso no exista, entonces vas a tener política pública sin evaluación. En la ética pública, a la que hacías referencia tú, que es una parte, que es la corrupción, que es desvío de fondos, coimas, etcétera. Pero no es solo eso, es la evaluación global de la política del Estado. Ok, Rafael. Bueno, yo creo que aquí estamos fallando en el método de discutir los problemas. La educación primero para luego ver si tenemos los técnicos para industrializar el país. O sanear primero el problema de la corrupción en los mandos medios o altos para que realmente se encaminen bien las decisiones gubernamentales, o etcétera, etcétera. No, yo creo que los problemas que tiene nuestro país son problemas del desarrollo de los últimos años y son nuevos problemas. Andrés, tú mencionaste algunos de los nuevos problemas que tienen que ser encarados por el Ecuador, pero para encararlos debemos tener un enfoque integral. No hay cómo abordar los problemas uno después del otro. Todos tienen que ser sería eso, pero encarados a la vez, es muy difícil, pero Rafael, partiendo de un consenso. Sí. Y yo lo que quisiera es que aquí nos pongamos de acuerdo sobre dos grandes temas de consenso. La revolución agroalimentaria. Si vayamos al Parlamento vamos a impulsar eso. No hay diferencia entre el Movimiento Popular Democrático y Alianza País Alternativa Democrática. Así es. No. La unidad y el Partido Socialista. Bueno, pero diferencias menores. Nosotros presentamos el recurso hídrico para recuperar. Espérate. Pero son diferencias. Y bloqueado por país, discúlpame. Pero se puede uno sentar y dialogar. Y con el voto yo creo que hay que dialogar para resolver estos problemas. Pero pensar que el eje, la causa de todos los males es la corrupción, es realmente pensar que las olas del mar las producen los bañistas. No, yo no creo que sea todo la corrupción. Es que la gran prensa dice eso. No. El tema ético, el poder y la ética. La corrupción es una mediación en el capitalismo. ¿Cuál es el país más corrupto del mundo? La industria, así llaman industrias entre comillas, más grande de ese país es la mafia. La segunda industria es la fabricación de armamentos, donde la corrupción obviamente está al orden del día. Van a Libia, lo destruyen y luego obligan a los nuevos gobernantes libios que le paguen la factura de la destrucción y la reconstrucción. Por tanto, no hablemos de cosas que nosotros no podemos controlar. Ninguno de nosotros, seamos sinceros, podemos ir al Congreso a controlar la corrupción con medidas y decretos. Lo que necesitamos es sí con fiscalización. Sí, pero solo parcialmente, porque nosotros no podemos fiscalizar a la empresa privada. Lo que hace... Ninguno de los que están aquí también va a resolver el problema del empleo, de la educación. No, sí podemos. Como también hay que luchar en contra de la corrupción. No, sí podemos, como dice Gustavo, podemos significativamente avanzar en la resolución. Si se crea una matriz productiva nueva, millones de empleos saldrán, indudablemente, y la educación tendrá un papel nuevo, investigativo. Bueno, fíjate, Andrés, que los resultados son alarmantes. Antes del gobierno de Correa, 1.4% de repitencia en chicos de educación inicial hasta el ciclo básico, hoy se llama educación general básica. Con Correa, 4.68%. Es alarmante, no han resuelto. ¿Sabes por qué? Porque los responsables de la crisis de la educación de ayer siguen gobernando ahora. Vera Rata, el de las láminas de acero, ministro en este gobierno. ¡Qué vergüenza! Ellos ya llevan 6 años y siguen con la cantaleta del pasado, cuando ellos ya forman parte del pasado y gobernando con los responsables del atraso y la corrupción. Vallejo ya lo vimos. No solamente el tema del analfabetismo, que es la expresión de la exclusión, de la marginación, de la pobreza, del atraso, sino que también se llevó la plata de la alimentación escolar antes de Correa, desayuno y almuerzo escolar en nuestros estudiantes. Con Correa solo desayuno, y lo que queda de desayuno es galleta con gusano, y se llevaron $10 millones del programa de alimentación escolar y no pasa nada. Entonces se le llevan la jubilación adicional de los maestros, no les están pagando Ramiro González, que es una prolongación de Alianza País pintado de azul. Vamos a devolver la jubilación adicional que Alianza País se ha negado, que la quitó y se ha negado pagarla, la suspendió. Vamos a recuperar la jornada pedagógica, trabiliarios.
creyendo que incrementando la jornada de trabajo, recortando el salario, es sinónimo de calidad. ¿Y qué es lo que se tiene? En una encuesta de salud ocupacional, el 57% de maestros enfermos. En esas condiciones, tener maestros enfermos y que no les dejan jubilar, no es sinónimo de calidad. Vamos a hacer los cambios que se han negado. Tengo que ir a unos invitados para que señalen, hagan conocer sus propuestas fundamentales, básicas, para ir a la Asamblea. La pregunta que se formula es, ¿por qué? ¿Para qué quiere ir a la Asamblea? Rafael, empecemos con usted. Bueno, no es un problema de querer ir, es un problema de tener que ir. Ya. Yo obedezco una resolución de mi partido tomada en Bolívar el 22 de septiembre, que me candidatizó por unanimidad como primero en la lista nacional de asambleístas. Ahí discutimos qué hacer y obviamente detectamos que hay una agenda pendiente, deuda de la Asamblea que fenece, y obviamente se me ordenó que insista como asambleísta en el cumplimiento de todo aquello que no se ha hecho y que no vamos a mirar dónde está la responsabilidad, pero no es solamente de la oposición. Entonces, ley de tierra, ley de aguas, etcétera, etcétera. Todos esos mandatos a cumplirlos. Los mandatos inclusive que tienen fechas perentorias en el texto de la Constitución, 365 que están días en la Constitución y que están en la consulta popular última, y también, ¿sí?, lo que se derivó. Eso, como ya lo expliqué, debemos ir a cumplir. Naturalmente, en ese mismo trecho de tiempo que nos tome, la actividad de fiscalización será una atención permanente de quien habla. Pero nosotros vamos a llevar también, porque hay una diferencia. Estaba leyendo el programa de gobierno para la legislatura de Alianza País y había, no sé, una cosa que me llamó la atención. Es que todas las provincias llevan el mismo programa nacional. En nuestro partido no es así. Cada provincia lleva su propio proyecto distinto. Por ejemplo, Maraví. Ya. ¿Y usted como nacional, cuál es la propuesta? Entonces nosotros tenemos que conjugar y apoyar todo eso, porque son propuestas muy importantes, dada la diversidad de la que se ha hablado aquí para el Ecuador. Yo estoy interesado en dos grandes proyectos. Por favor, lo más rapidito, Rafael. Sí, un proyecto de ley para vivienda popular, realmente popular, para convertir la vivienda de problema en una cuestión nacional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las instituciones del Estado, no solamente el Ministerio de Vivienda, sino todas las instituciones del Estado que tengan algo que ver con solución, vivienda para los pobres del campo y la ciudad, y todas las instituciones de la sociedad civil también se interesen y se involucren en esa. Eso significa unir todo eso para adelante, ya. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda se atañe a un problema que hay que ir sentando las bases de la nueva sociedad que queremos. El Partido Socialista reconoce 4 tipos de propiedad como legítimas. Y voy a comenzar... Se nos hace larguísimo. Bueno, la propiedad privada, media, pequeña, la propiedad cooperativista, la propiedad comunitaria, la propiedad pública estatal. Y todas las propiedades mixtas que se deriven de la combinación de aquellas. Por lo tanto, yo voy a presentar un proyecto de ley de cooperativismo para encaminar justamente la solución. Bueno, ayúdame, 2 minutitos. Vamos a la Asamblea para desarrollar el programa de gobierno de la Unidad 1518 con el presidente Alberto Acosta y Marcia Caicedo. Nadie será perseguido por pensar diferente en este gobierno. Libertad de organización, de expresión y de opinión. Amnistía para los que son en este momento el símbolo de la resistencia, de la libertad y la democracia, los 10 jóvenes de Luluncoto. Y amnistía también para los 200 luchadores sociales y populares perseguidos por pensar diferente y por defender la naturaleza, el agua, la vida, la tierra, el pan. Y seremos severos, como ha dicho Alberto Acosta. Cero tolerancia a la corrupción. Cárcel para los que se llevaron los dinero del Estado y tendrán que pagar hasta con sus bienes. Vamos a garantizar en ese sentido la libertad de expresión, una ley de comunicación, no ley mordaza como la del gobierno. Está para un solo debate la ley de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, que vetó este gobierno, le negó a casi 3 millones de personas que se ganan el pan de cada día, enfrentando a la policía municipal, ¿verdad? Que se le llevan sus herramientas, sus productos. Nunca más eso, porque en un solo debate esta mayoría parlamentaria de la Unidad 1518 aprobará y entrará en vigencia y hará realidad el seguro social que les ha negado a los trabajadores que laboran por cuenta. Muchísimas gracias, Jorge. Por favor, defender los derechos humanos, la democracia, la república, defender la Constitución de Montecristi, garantizar lo que decía claramente mi colega,
No es posible que en el Ecuador haya perseguidos políticos, acabar con la persecución, más democracia, más libertades, más inclusión social, a luchar por eso, a impulsar la ley que fomente la producción y el empleo, por lo que dije inicialmente. Necesitamos una ley que apoye a esas 2.200.000 unidades de producción del país para multiplicar el bienestar, multiplicar el empleo, multiplicar la producción. Muchísimas gracias, Paola. Mire, Rafael decía, no entendemos la propuesta nacional. Nosotros somos un equipo de trabajo y somos un equipo de trabajo con el presidente de la República. En un equipo no caben propuestas individuales. En nuestro programa, temas fundamentales. Obviamente la reforma productiva, ley de tierra, de agua, de agrobiodiversidad. Nos interesa mucho el manejo de los sectores estratégicos. Creo que es importante poder pensar en cómo esos recursos llegan a los territorios. Esa ley todavía no la hemos hecho. Nos interesa poder contribuir desde la Asamblea al tema de la inseguridad. Código Penal es un tema fundamental, nos interesa poder aprobarlo, y el tema de seguridad social, una reforma integral, una reforma que pueda reconocer seguridad social para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero principalmente seguir construyendo esa patria que ha venido durante estos 5 años, seguir trabajando con Rafael Correa para cambiar el país. El 17 de febrero tenemos 2 opciones, o volvemos a ese pasado oscuro con intranquilidad, o seguimos haciendo la patria que todos los ecuatorianos queremos, patria para siempre. Por eso les pedimos todo 35, por Rafael Correa y por la lista. Vamos a ir a un corte, vuelvo en un instante para despedir el programa.